hombres del maíz, al labriego, al artesano, del alto hasta la bajura, del invierno más cercano, al generoso campesino, urgido de aprendizaje. El padre Franz Tattenbach para mí significa y significará mucho en mi vida como profesional de la educación. A su lado pude comprender su ideal y disfrutar la satisfacción de llevar un rayito de luz a tantas personas necesitadas de ayuda, educación y apoyo. A la par de una persona de estas como el padre Tattenbach, uno definitivamente aprende muchísimas cosas para la vida y también, lógicamente, para el trabajo. El padre Franz Tattenbach marcó mi vida. Espiritualmente me cambió para siempre. Él era muy amigo de retirarse a meditar. Y es que ahí él iba como hablar con Dios, ¿verdad? Es decir, como entregar su espíritu a un ser superior, y cuando salía de ahí venía con una gran fortaleza que solo seres así extraordinarios los logran. Fue para mí el hombre de Dios que se atravesó por mi vida. Él era un sacerdote dedicado, serio, pero con una mística fuerte. Yo fui descubriendo en él un gran misionero, un gran maestro. Era muy exigente. Hasta que no estuviera plenamente convencido de algo, no daba el visto bueno. Admiré en él mucho la tenacidad que él ponía para trabajar aquí. El conocer al padre Tattenbach me hizo proponerme como proyecto de vida algo un poco diferente a lo que me había imaginado. Era una persona que tenía mucha sensibilidad. Miles de costarricenses son diferentes porque han estudiado, se han beneficiado de la labor extraordinaria de este jesuita extraordinario también, ¿verdad? Los testimonios que se van a presentar construyen por sí mismos la figura, los ideales, las obras de nuestro sembrador. Confirman la absoluta creencia del Padre acerca de que educar es el camino para superar la marginación. A 100 años de su nacimiento, esto es con toda seguridad el mejor tributo que podamos ofrendar al padre Franz Tattenbach. El padre no improvisaba proyectos, no carrereaba proyectos. Él comenzaba a pensar en una idea con mucha anticipación y la maduraba cualquiera que fuera el tiempo, pero no la lanzaba hasta que la tuviera totalmente digerida, totalmente analizada. Y bueno, por eso yo diría que las bases que él sentó en el Licer hace ya más de 30 años, pues aún están sosteniendo la institución. Que para eso él estuvo viendo en otros países las experiencias. Creo que en Radio Santa María, en Dominicana, en ECA, en Canarias, creo que en Sudamérica también. En esos años el padre Franz Tattenbach trabó contacto con Antonio Cabezas y Rogelio Pedraz en vistas a reproducir ese modelo de Radio ECA aquí en Centroamérica, concretamente en Costa Rica. El padre Tattenbach llegó con un rollito de papeles que yo creo que había sacado debe haber ser como en polígrafo, no sé, las primeras impresiones eran. Y un rollito muy pequeño, lo llevaba en una bolsa
y para que las jóvenes que teníamos allá, muchas, pues le compaginaran. Entonces yo le dije al padre que por qué no me regalaba también para mi escuela, que le hacíamos ese trabajo, pero me encantaría que nos ayudáramos, era una colaboración. Me dice, sí, encantado, yo le puedo regalar, pero vamos a hacer otro cambio también, y es que usted pertenezca a la Asamblea General de ICER. Así pues fui conociendo mucho el ICER, conociendo mucho al padre, su bondad, su capacidad tan increíble, humana. ICER verbo será la obra, ICER obra será la fe, ICER junto a la esperanza, nuestro camino al andar. ICER verbo será la obra, ICER obra será la fe, ICER junto a la esperanza, nuestro camino al andar. Conocí al padre Tattenbach cuando vine a acompañar a mi esposa a una entrevista de profesores que estaba haciendo él para iniciar las actividades del maestro en casa en Costa Rica, y vine a acompañarla. Esa fue la primera vez que tuve contacto con el padre en 1974, a los inicios del año. Fue así como participé en 1974 en el curso que dio Carmelina, y al final el padre entrevistó a los posibles compañeros que se integrarían al ICER, y a mí también me entrevistó y me propuso que si, al igual que Alicia, quería integrarme a las actividades del ICER. Así fue como en la segunda mitad de 1974 yo me incorporé al trabajo normal del maestro en casa en Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de conocer al padre Tattenbach hace 30 años exactamente, cuando vine a trabajar al ICER. Para mí, conocerlo y compartir con él su sabiduría, su experiencia y sobre todo su mente con tal proyección hacia el futuro fue muy interesante. La inspiración tan grande que había en su corazón también por trabajar por los más necesitados, por los más pobres, que sin darnos cuenta, pues él fue transmitiendo en nosotros, empapándonos de ese sentimiento que solamente él tenía. El padre Franz simplemente evoca muchísimas cosas. Evoca recuerdos, evoca trabajo, evoca sacrificio. Casualmente, aquí donde estoy parado, muchas veces yo conversé con el padre. Los que tuvimos la gran oportunidad de conocerlo, de tratarlo y de sentir en él esa presencia de servicio, esa presencia de trabajo, pues definitivamente nos vimos, por así decirlo, marcados para durante todos los años que íbamos a estar trabajando acá en el ICER. A grandes rasgos, yo puedo decir que fue una persona sencilla, humilde, amante de la vida, amante de las cosas simples, de las cosas sencillas, una persona de un carisma espiritual tremendo, ¿verdad? Solamente la personalidad de él le infundía a uno respeto, le infundía sabiduría, por decirlo así. Cuando lo conocí, realmente desde ese momento supe que era un gran mentor, un filósofo y un ideólogo de la educación, principalmente de la educación para aquellas personas que él llamaba culturalmente marginados. Y desde ahí hasta el día de hoy, mi trabajo ha sido iluminado por su forma de pensar. Y cuando uno ve que a lo largo y ancho de este país, de nuestra Centroamérica, hay muchas personas en las cuales ahí encuentra uno la huella del padre Franz Tattenbach, le da a uno esa satisfacción de ver que
lo que él sembró, esa semillita que sembró, ha generado muchos productos y muchas cosechas a lo largo de distintos años en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá. El padre Franz Tattenbach fue, es y seguirá siendo el ilustre mentor de la educación de adultos en nuestros campos y ciudades. La actividad del padre se diversificó. No solo lo que señalaba yo en cuanto a la educación, que es al maestro de casa, sino además la actividad que desarrolló el ICER a través de las pequeñas emisoras. Es decir, la capacidad o la posibilidad de que pueblos alejados tuvieran una posibilidad de comunicarse, incluso tratándose de indígenas en sus propios dialectos, ¿verdad? Emisoras que están en diferentes localidades muy abandonadas en cierto sentido, pero que hoy se están comunicando y que están en manos su operación a través, es decir, por medio de los mismos personas del lugar, ¿verdad? Quiere decir que eso es una enseñanza cívica, democrática de primer grado. Hay una interacción en muchos pueblos y entre ellos mismos, ¿verdad? Entre los pueblos, a través del gran proyecto de las pequeñas emisoras, ¿verdad? Eso es parte del legado, eso es parte de su inmenso legado. El padre Tattenbach estaría muy contento de saber que actualmente hay 15 estaciones de radio y que se proyectan 5 estaciones más. Elevamos al aire la voz de la esperanza, para que en lo alto se confunda con el vuelo de la garza. Elevamos cual cometa el alfabeto cotidiano de la ciencia y del arte, del verano más cercano, de la sabiduría llegada de la tierra. Mi relación con el padre Tattenbach debió comenzar hacia principios del 1985. En alguna ocasión se acercó para hablarme un poco de lo que pudiéramos decir era una idea hasta el momento un poquito vaga que él tenía de coronar todo lo que suponía el maestro en casa con un programa especial de tipo religioso. Yo desearía un programa que les enseñara a estudiar, a comprender y sobre todo a vivir la Biblia. Este mi nunc dimittis, dijo, es una expresión que en latín quiere decir he conseguido lo que buscaba. Él buscaba hacer efectiva una formación catequética. Así nació por los caminos de la fe, que aquí creo que es el último proyecto que se ha tenido. Pero para él fue como la realización plena. Como que él necesitaba esa dimensión propiamente bíblica, catequética, para completar su visión de misionero y de maestro. De norte a sur, de este a oeste, entre vientos y tormentas, conocerás la respuesta como el vuelo de las aves. De norte a sur, de este a oeste. Hay que resaltar que cuando él llegó a Costa Rica ya tenía 61 años. Y pensar que alguien con 61 años decide iniciar una actividad tan trascendental como fundar una institución para dedicarla, como él los llamó, a los culturalmente marginados, en realidad es algo extraordinario. El padre Tattenbach en mi vida dejó una huella imborrable. Él
me dejó marcados los principios por los que él mismo luchaba. Darle educación a los que más lo necesitan. Hay que resaltar la deuda que Costa Rica, la educación costarricense tiene con el padre Tattenbach. El apostolado del padre Tattenbach en Costa Rica ha sido extraordinario. Yo creo que si la ley lo permitiera, deberíamos declararlo como benemérito de la patria. Costa Rica es diferente después de la labor del padre Tattenbach. Elevamos cual cometa el alfabeto cotidiano de la ciencia y del arte, del verano más cercano, de la sabiduría llegada de la tierra. Cada día